Ok, hola amigos de YouTube. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la malaria y nos vamos a enfocar en la historia y la morfología del agente etiológico. Espero que les guste. Pues bien, la malaria es la enfermedad parasitaria más importante del mundo, pues después de la tuberculosis ha sido la que más decesos provoca. Es una de las enfermedades que ha padecido el hombre desde fechas muy remotas, ¿no? Y estaba extendida en aproximadamente todo el mundo. En especial, como todos los blancos de las enfermedades, en especial las de las epidémicas, las endémicas, pues los países en vías de desarrollo y los países más pobres. Y pues es importante que estudiemos y revisemos la historia porque, como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Bien, como les decía, ha estado extendida en aproximadamente todo el mundo. Si vemos en el mapita, ha estado más que todo en los países subdesarrollados. Si ven África, Latinoamérica y los países más pobres. Y aquí vemos una fotografía de personas que han padecido la malaria y han fallecido. Y pues se encuentra citado en documentos muy antiguos. Podemos decir que se encuentra en las escrituras chinas, incluso en los papiros egipcios y demás artículos muy antiguos, lo que nos quiere decir que probablemente ha existido desde que existe la raza humana. El nombre paludismo proviene de la palabra paluster, que está en latín y significa cenagoso, pantanoso. ¿Ya? Entonces, la enfermedad que se adquiere al vivir cerca de los pantanos, y por eso también recibía el nombre de fiebre de los pantanos. El término malaria proviene de los italianos, quienes en el siglo XVI relacionaron la enfermedad con malos olores. Sí, y entonces también lo relacionaron con el olor de los pantanos, que se entendía que era el medio de transmisión. Hubieron muchas investigaciones, pues, y después por Horacio Walpole, que en 1740 introdujo malaria al inglés, y es por eso que, al menos en Latinoamérica, se conoce más por malaria que por paludismo. Muchos factores han desencadenado la diseminación de esta enfermedad. Pues uno de los más importantes ha sido la guerra y por consiguiente ha sido pues las migraciones, que hace que las personas vayan de un lugar a otro transportando el parásito e iniciando nuevas epidemias. Existen muchas afirmaciones históricas, curiosas. Por ejemplo, se dice que Alejandro Magno, el soberano de Macedonia, murió de malaria cerebral a los 23 años. Y pues no solo él, diversos gobernadores, emperadores, papas, escritores, artistas, diversas personas famosas de todos los siglos adquirieron la malaria y muchos de ellos fallecieron de la enfermedad. Entonces, primariamente al parásito se le denominó Oscillaria malariae. Así, cuando un médico cirujano de la Armada Francesa examinaba la sangre de los soldados y detectó en fresco en los glóbulos rojos unos corpúsculos esferoidales pigmentados que tenían movimiento ameboide. Posterior a eso, médicos como Carlos Luis Alfonso Laveran hicieron muchos experimentos con personas mostrando resultados positivos, ¿sí? Y pues estudió mucho más a lo que era el agente etiológico de esta enfermedad, que se le denominaba fiebre de los pantanos. El hallazgo de Laveran pasó desapercibido por mucho tiempo hasta que en 1897 la Academia de Ciencias de París confirmó el descubrimiento. Pues bien, Laveran tenía razón, pues el agente etiológico de la fiebre de los pantanos era un parásito
que ahora mismo describiremos más a detalle. El agente etiológico que produce el paludismo es un protozoario del género Plasmodium. Ok, y pues dice ahí Plasmodium spp porque hay diversas especies, no solo una ni son dos, existen aproximadamente 100 especies que pertenecen a Plasmodium, pero no todas causan infección en el hombre ni todas son de interés para nosotros. Entonces, Plasmodium es el agente causal del paludismo o de la malaria. Es un protozoario del género Plasmodium y ahorita vamos a hablar acerca de su taxonomía. Bien, pertenece al dominio de los eucariotas, al reino Protozoa. Su filo o el filum es apicomplexa, que quiere decir que en su estructura contiene un complejo apical compuesto por conoide, anillos polares, rópteas, micronemas y microporos. Y eso es muy importante que lo sepamos porque su función es secretar moléculas indispensables para el reconocimiento, la adherencia e invasión del esporozoito o el merozoito a la célula blanco. ¿Quiénes más pertenecen a este filum? Ahí encontramos también a Toxoplasma gondii, que es el agente causal de la toxoplasmosis, y a Babesia. En la clase encontramos a Haematozoea, pertenece al orden de Eucoccidida, su familia es Plasmodidae, pertenece al género Plasmodium y hay 5 especies que son las que estudiaremos a continuación. Donde aparecieron las caritas pues son las cosas que las que tenemos que poner más atención al momento de estudiar. Y bueno, vamos con las especies. Pues hasta el momento se conocen más de 100 especies de Plasmodium que afectan a mamíferos, aves y reptiles, pero en los humanos quienes producen la infección son 5 especies, que son Vivax, Falciparum, Malariae, Oval y por último Coulesi. De estas 5, quien nos interesa más o del que vamos a hablar más, porque es el del que más se conoce, de Vivax, pues en mi país, al menos Nicaragua, es el agente causal de más del 90% de las enfermedades por malaria. Y pues le sigue Falciparum, que causa aproximadamente el 10% de las enfermedades. Aunque es importante decirlo que los cuadros clínicos más severos y más complicados los causa Falciparum y pues los de Vivax no son mortales. Encontramos también algunas especies de Plasmodium que afectan a los antropoides y ellas son Cynomolgi y Brasilianum. ¿Sí? ¿Pero qué es un antropoide? Pues bien, un antropoide es una suborden de los primates que se caracteriza por un enderezamiento progresivo del tronco, hay un aumento de volumen de la masa encefálica y la reducción del esqueleto facial. O sea que son simios o primates parecidos al hombre, como lo dice su nombre. Bueno, hay diferentes especies que parasitan al hombre y a diversos animales, pero según Botero, que es el autor del libro base de mi curso, las 2 especies principales son Plasmodium, son Vivax y Falciparum. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de la morfología. Se pueden diferenciar las especies de este género cuando se observan preparaciones de sangre coloreadas que muestran las diferentes formas de las 4 especies principales. Esto forma parte del diagnóstico y quizás más adelante se pueda hacer un video acerca de ello. Ok, en el hombre, la malaria se comporta como reservorio y huésped intermediario, ya que en él se desarrolla el ciclo sexual o esquizogónico del ciclo biológico de este, ¿no? Ok, y en el vector se comporta diferente, pues el vector es el huésped definitivo, ya que en él se lleva a cabo la reproducción sexual del plasmodio. Ok, recordemos esto siempre, el huésped intermediario es el hombre, tal como sucede con la toxoplasmosis, y pues en la toxoplasmosis el huésped definitivo es el gato. Sí, entonces
Algo interesante que hay que saber es que los transmisores del paludismo son las hembras de los mosquitos o los zancudos pertenecientes al género Anopheles. Sí, ahora sí empezamos con la morfología. Para empezar está Vivax. Y pues acá lo que vemos, esto de acá, es un eritrocito no parasitado. Acá vemos un eritrocito que sí se parasitó.